voy a exponer acerca del enfoque de la economía pública y las finanzas públicas. Entonces vamos a dar como un sondeo muy rápido debido pues, a la cuestión del tiempo. La diferencia entre el enfoque positivo y lo normativo lo vamos a ver principalmente entre dos autores. En cuanto a la parte normativa, que se refiere a lo que debería ser, tenemos a Musgrave. El enfoque normativo se trata de un Estado benevolente, trata de hablar que haya una amplia intervención estatal y de cuáles deberían ser los deberes de los hacedores de las políticas públicas. Es decir, se trata más de lo que debería ser. Lo positivista ya es más real, ¿no? Lo que es, habla de Buchanan, se dirá que debe haber una participación limitada del Estado en la economía, se habla de una propensión natural de los individuos a hacer su propio interés, es decir, es más egoísta, ¿sí? Son las teorías keynesianas y monetaristas de las finanzas públicas, enfoques positivos o normativos. En cuanto a lo keynesiano, diríamos que es más un enfoque normativo. Hablamos la teoría keynesiana habla más de un déficit en la demanda efectiva, y la solución que se plantea es un incremento en el gasto público para supeditar este déficit, ¿no? Entonces lo que cumple aquí es una función de estabilización, ¿no? Entonces esto se convierte como un bien público o mejor dicho un ideal. Por tanto en el corto plazo esta intervención del Estado es algo como más normativo, lo que se querría para el bien de la sociedad. En cuanto a lo monetarista, también hablamos de un enfoque normativo. Los monetaristas hablan de la importancia del papel del dinero en la economía y su relación con el nivel de precios. Entonces este debido control de la oferta monetaria, hablando pues de la inflación en el corto plazo, va a mejorar las condiciones en general de la economía, la producción, y en el largo plazo el control de los precios. Estamos hablando otra vez de un ideal, es decir, lo que debería ser. ¿Cuál de estos enfoques se inclinaría para atacar una problemática relacionada con la provisión de algún bien preferente en el departamento del Cauca? El ejemplo que leímos fue la vivienda subsidiada para gente que vive en invasión. En lo normativo vemos pues que no hay ningún actor político, ¿no? El enfoque se inclinaría más por la provisión de este bien para una vivienda digna. Es decir, podríamos pensar, bueno, pero es que no hay presupuesto, no hay gasto para darle eso a estas personas, pero lo que debería hacer, sin importar si haya o no presupuesto, es que por lo menos las personas tengan una vivienda digna, ¿no? Por tanto, ese es como el ejemplo que tenemos. En cuanto a las etapas de la hacienda pública, tenemos la clásica, que es fundamentada, bueno, sobre todo en las teorías de Adam Smith. Tiene las siguientes características: es una economía del gasto orientada a satisfacer limitadas necesidades públicas, tendientes a garantizar la subsistencia del mismo Estado con inversiones únicamente en la defensa nacional, vigilancia interior, la administración de justicia, escasa participación en el campo de la salud y las relaciones internacionales. La asistencia a una actividad financiera neutral, es decir, con mínima participación en el mercado, un presupuesto equilibrado entre los gastos y los ingresos, y en ese tiempo los impuestos eran los únicos ingresos presupuestados. ¿Sí es eso? La hacienda pública moderna, bueno, tiene su origen, como ya todos lo sabemos, en toda la teoría keynesiana después de esa gran depresión, donde teníamos graves niveles de precios, desempleo, recesión, depresión, desequilibrios en las balanzas de pagos, estanflación. Entonces esta hacienda pública que se relaciona más con ese tiempo tiene características, por ejemplo, que no es solo satisfacer necesidades, sino redistribuir la renta nacional y alcanzar la estabilidad económica. También que es prioritario el objetivo de justicia en la tributación, pero su logro no depende de los ingresos de la población, sino también del gasto público. El recurso tributario se basa en los principios de equidad, eficacia y prosperidad. Los diversos tipos de gasto público deben ser financiados con diferentes tipos de recaudo
Y el gasto público no es neutro porque está orientado a contribuir al desarrollo económico, la ocupación plena y redistribución del ingreso. Es decir, aquí, digamos, la hacienda pública ya se ve cada vez más con más intenciones de intervenir el Estado en cuanto a todos esos problemas que teníamos en la depresión en ese tiempo. La hacienda pública o Estado neoliberal se diferencia de estas dos, es que, digamos, en este momento ya se dice, bueno, el Estado no pudo como tener una buena intervención, lo que vemos en las otras dos, pero entonces ya se deja esto más como el movimiento pues, del libre mercado, ¿no? Manifiesta que la intervención gubernamental fue muy extensa y que había de hacerse un uso mayor del mercado, desarrollo de ideas liberales, tales como la importancia del individuo, el papel limitado del Estado y el valor del mercado libre. Algunas características, para no mencionarlas todas, serían que impulsa y fortalece la propiedad privada, se busca una menor intervención del Estado en el proceso económico, como la eliminación de subsidios, reducción del gasto social y los considerados gastos improductivos, donde se incluyen principalmente los efectos sociales. Por ejemplo, la eliminación de todas las barreras del comercio, desaparecen las barreras arancelarias e impulsa el concepto de la globalización de la economía con la libre competencia económica. Y en general es como, a grandes rasgos, es como dejar más al mercado que haga su trabajo, ¿no? Ya el Estado ya tiene muy poca intervención. ¿En qué etapa se encuentra Colombia? Después del consenso de Washington, ya diríamos nosotros que se encuentra en la última etapa neoliberal, ¿sí? Donde toda esta apertura que hace en cuanto a la importancia del mercado es, digamos, como las características que ahorita diferencian a Colombia, ¿sí? Ya hay una mínima intervención posible del Estado en la economía, hay máxima libertad para los agentes económicos. Con el modelo neoliberalista se introdujo desde entonces cambios institucionales, descentralización administrativa, como lo hablaba en las anteriores exposiciones, apertura económica, autonomía del Banco de la República, privatizaciones como la del complejo minero de Cerrejón, bueno, y muchos ejemplos más. Dentro de la clasificación del gasto público tenemos los gastos de funcionamiento, que digamos son todos los que se utilizan para los diferentes egresos pues, que se tienen que hacer para el funcionamiento del Estado, ¿cierto? Los gastos generales, transferencias, del personal. Tenemos los gastos de inversión, que son los gastos destinados al aumento del patrimonio público, tales como obras de infraestructura. Dentro de este también se encuentran los diferentes gastos sociales, ¿sí? Tenemos los que cubren sobre el servicio de la deuda, comprende tanto el pago o abono de la deuda pública externa o interna, como de los intereses, la financiación, las comisiones que van a pagarse por la deuda. Dentro de la evolución del gasto público nacional tenemos los datos desde el 99 hasta el 2015. Nos vamos a centrar principalmente, como ya para más adelante analizar un poquito de lo que es la ley de Wagner, cómo se ha comportado el porcentaje del gasto público dentro como porcentaje del PIB, perdón. ¿Sí? Aquí vemos pues, los gastos en defensa. La verdad es que son pues no hay como mucha diferencia, ¿no? Si comparamos los gastos de educación como porcentaje del PIB y los gastos de defensa, pues vemos que se destinan casi siempre una misma cantidad, no ha variado mucho. En cuanto al gasto de la salud, también pues no había como más. Con la otra gráfica. Sí, entonces esta gráfica lo que muestra es, como les decía hace un momento, en estos años cómo ha variado de ese crecimiento o cambio en el PIB, cuánto se destina o qué porcentaje al gasto público. Vemos que no ha sido un valor menor al 25% ni mayor al 30%. Ha tenido unas oscilaciones, pero digamos no se ve como una tendencia muy clara en el corto plazo. En cuanto a la evolución del gasto público regional, bueno, regionalmente, como ustedes saben, se encuentran muy poquitos gastos, pero de esta gráfica podemos decir la evolución del gasto público del departamento del Cauca durante el periodo de 1985 a 90 representa un crecimiento promedio de 6.2%, como lo podemos ver allá en la gráfica azul,
¿sí? Y luego entre los años del 1991 al 96 el promedio de crecimiento del gasto público fue de 8%, por debajo de 10 departamentos como Valle, Cundinamarca y Atlántico. Ese 8% ya tiene que ver un poquito ya de la gráfica blanquita que está al lado, ¿no? Análisis de economía positiva para los últimos 3 gobiernos, ¿sí? Tenemos en el periodo presidencial primero de Álvaro Uribe, que el gasto público oscila entre el 27,54%, como les decía, y el 29,4%, mostrando un crecimiento del mismo en proporciones muy pequeñas, es decir, no ha habido gran variabilidad. Durante su mandato la tributación fue creciente con el propósito de subsanar el déficit del gobierno. A su vez el crecimiento económico del país en promedio fue el 4,09%, teniendo su pico más alto en el 2007, donde la tasa de crecimiento del PIB fue de 6,07%. Y en el periodo de Santos, el gasto público tomó los valores entre 28,72% y 29,85%, pero contrario al periodo presidencial anterior, el crecimiento económico decreció, pasando de 6,59% en el 2011 al 3,8% en el 2015. El gobierno sigue presentando déficit fiscal. Esa es, digamos, una de las grandes características en los últimos años o décadas aquí en Colombia, el déficit, lo cual se refleja en que el crecimiento económico disminuía, pero el gasto público aumentaba en pequeñas proporciones. Uno de los procesos para reparar ese déficit fue la venta de Isagen en el año anterior y la reforma tributaria, pues, que hoy estamos viviendo todos los colombianos, ¿sí? La ley de Wagner, el efecto de desplazamiento y la ilusión fiscal. Es muy importante conocer estos 3 conceptos para ver, digamos, qué es lo que realmente ha estado pasando en Colombia. La ley de Wagner, como les decía, es dado un progreso económico, un bienestar o un desarrollo en general, tiene que haber, junto con ese crecimiento económico, una proporción cada vez mayor que se destina del PIB al gasto público, perdón. El efecto de desplazamiento dirá que todo gasto público, o sea, esas políticas expansivas del fisco van a traer como consecuencia un costo de oportunidad en el consumo o en las inversiones privadas. Ya vamos a ver ahorita de una mejor manera qué significa eso. La ilusión fiscal, cuando un individuo percibe de forma sesgada los costes, beneficios de la acción pública, se dice que sufre de ilusión fiscal. Digamos, generalmente nosotros o no nos dan la suficiente información o no estamos tampoco muy interesados en saber qué hacen con el dinero que se utiliza, que recogen, ¿sí? Que nosotros tributamos, o en general, bueno, qué beneficios traen ciertos bienes públicos. ¿Sí, ya ves? La ley de Wagner dice, propone que el gasto público como porcentaje del PIB siempre crece. Esta es la misma gráfica de hace un rato. La observación que se puede ver aquí es que en los últimos 3 gobiernos nacionales, en estos últimos años, digamos, no ha crecido muy poco, ha crecido muy poco, siempre ha tenido una oscilación, ¿sí? Bueno, valores no menores al 25% ni mayores al 30%, por tanto, como la ley de Wagner casi siempre se da en economías con una creciente industrialización, en el corto plazo pues no se ve muy bien o no se aplica muy bien que se esté dando como esta ley, ¿no? Que tenemos unas oscilaciones. Aquí, digamos, estamos creciendo en estos últimos años en cuanto a esa proporción que se destina al gasto público, pero no sabemos si otra vez va a bajar, ¿sí? La ilusión fiscal, como vemos, hay bueno, tanto lo veamos en el gobierno nacional central o en el CPC, que ya tienen en cuenta otras variables, siempre se ve un negativo, ¿no? Eso es como lo que podemos observar, y esto se puede ver aquí pues porque los gastos siempre van a ser mayores a los ingresos, ¿sí? Pero el aumento de algunos bienes públicos, y eso ya en comparación a la definición de la ilusión fiscal, la gente lo que pensaría es que al no tener información sobre eso, sobre lo que cuestan los bienes públicos, es que bueno, todo sale muy barato y por tanto deberían cobrarme menos o no deberían cobrarme, dice la gente, ¿sí? Entonces en la anterior gráfica vemos como los ingresos fiscales siempre van por debajo de los gastos, ¿sí?
lo que ha generado en los últimos años siempre un déficit fiscal. ¿Sí? Entonces podemos concluir en general que la ilusión fiscal en Colombia sí se podría estar dando. ¿Vale? Sí. El efecto de desplazamiento, con dos ejemplos claros, ¿sí? Lo que ha hecho, digamos, o lo que podemos ver como algo para poder recoger un poquito de dinero en cuanto a todo eso que se ha gastado, es emitir bonos, ¿sí? Endeudarnos, ¿sí? Entonces eso lo que hace es subir la tasa de interés, ¿sí? Pero bueno, esto creo que ya lo vemos en macro, pero entonces eso también va a generar un efecto de desplazamiento, lo que va a hacer que eso disminuya la tasa de inversión, bueno, el consumo y ustedes ya entienden. Lo mismo con la reforma tributaria, ¿cierto? Y lo que pasa es que con la reforma tributaria sí queremos empezar a recoger más fondos y todo, pero eso trae consecuencias negativas también sobre la inversión privada, ¿sí? Gobierno Pastrana. Bueno, sobre el gobierno Pastrana tenemos que hay un déficit para el año 2002, generó un déficit del 6.3% del PIB, cifra menor en 165 millones de pesos a lo contemplado por el Plan Financiero de 2003. En cuanto al enfoque positivo, podemos decir que el objetivo era de alcanzar el equilibrio fiscal, digamos que se pudo dar en cierta manera. El enfoque normativo disminuyó el gasto público, que afectó negativamente el bienestar social, ¿sí? Gobierno Uribe, los aspectos negativos: al ingreso seguro, recursos destinados a los campesinos fueron usurpados por los terratenientes. El gobierno Uribe se generó 3 grandes reformas tributarias. El enfoque positivo: los actores económicos buscaron beneficios individuales contrarios al bienestar colectivo. Lo normativo no afectó el gasto público, sino que lo incentivó por medio de subsidios o transferencias, ¿sí? Gobierno de Santos, el enfoque positivo que puede hacer es bueno, tratar de alcanzar el equilibrio fiscal aumentando impuestos, es lo que estamos viendo ahora. Enfoque normativo: disminución de gasto público como consecuencia negativa para el bienestar social. ¿Sí? En cuanto al balance fiscal del Cauca, podemos decir que el porcentaje de ingresos corrientes destinados al funcionamiento ha disminuido en el periodo. La magnitud de la deuda también disminuyó a partir del 2003. Valga recordar que se espera que ese indicador sea menor al 80%. Es entonces notable la mejoría de las finanzas del departamento en el porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias. Resalta la alta dependencia del departamento de las transferencias de la nación. Bueno, eso es como grandes rasgos. Y en el enfoque normativo, los ingresos del departamento han sido relativamente altos, según su poco desarrollo económico. En el enfoque positivo, los ingresos fiscales son adueñados por agentes económicos, digamos pues la corrupción que vemos. ¿Sí? En cuanto a esto, descentralización en el Cauca, equilibrio fiscal y postconflicto. Los problemas, para mencionarles unos, pues porque ya estamos cortos de tiempo. Desarrollo económico y social se puede entender y controlar mejor el nivel local, ¿sí? Tiene como primera finalidad la política de cohesionar la unidad nacional y facilitar la participación ciudadana. Descentralización: los municipios no tengan un plan para poder maximizar la utilización de dichas transferencias, digamos, eso es como los problemas. La sectorización regional también es otro de los problemas en los cuales se puede caer si no se hace una buena gestión de la descentralización, señores. La descentralización en general es buena y funciona, pero digamos que el Cauca ha caído en general en todos los problemas pues, que se puede dar a la hora de utilizar esta descentralización, como corrupción, pues conflicto. Al igual del departamento del Cauca, el gobierno central ha caído en algunos de los problemas que trae un incorrecto manejo de la descentralización, como ya les he mencionado. El ejemplo de ello es el déficit fiscal que ha venido presenciado en estos últimos años. El año pasado tomó 3.3 puntos porcentuales del PIB. ¿Sí? ¿Ya? Eso es, digamos, como manera general, ¿no? El comportamiento del gasto público en Colombia. Muchas gracias.